Muy buenos días, los saludamos desde las oficinas de la Oficina Semana en el norte de Bogotá. Hoy tenemos a Enrique Capriles, vamos a conversar con él en compañía de Cristina Castro, directora de semana.com, acerca de la situación de Venezuela en ese momento. Enrique Capriles ha sido candidato presidencial en 2 oportunidades, gobernador del estado de Miranda, un dirigente, en fin, joven, con muchas perspectivas y con mucha influencia en su país y un interlocutor privilegiado para evaluar este momento tan difícil por el que atraviesa Venezuela. Buenos días, Enrique, buenos días, Cristina. Empecemos, Enrique, por su evaluación de lo que ha pasado en estos días. ¿Qué hay de distinto en los acontecimientos desde la semana pasada hasta hoy frente a lo que había pasado en otros momentos críticos de los últimos años? Muchas gracias, Rodrigo y Cristina. Un placer para mí saludarlos y a toda nuestra querida gente de Colombia. Hemos visto estos últimos días el peor rostro de este régimen que tenemos en Venezuela, capaz de quemar ayuda humanitaria. Este régimen cada día nos sorprende más por su crueldad. Ver aquellas imágenes de las cajas que con tanto esfuerzo se ha ido recogiendo la ayuda humanitaria en llamas en la frontera entre Colombia y Venezuela, a los venezolanos, además de llenarnos de dolor, indignación, es lo que sentimos hoy día. Venezuela vive la peor tragedia de toda su historia. Hoy se cumplen 30 años del Caracazo, de aquel estallido social. Las condiciones son peores que las que había en el año 89. Tenemos la inflación más alta del mundo. Tenemos un salario de $5 al mes. Ningún país en la región tiene la pobreza hoy que tiene nuestra Venezuela. El país con las reservas petroleras más importantes del mundo es hoy el país más pobre de América. Una inflación, repito, la más alta del mundo, pero cuando hablamos de cuánto es la inflación de un día en Venezuela, es la inflación de un año en Colombia. Pobreza de más del 90% de la pobreza, estoy hablando de ingresos. Tenemos pobreza extrema de 64, 65%. Es una tragedia la que estamos viviendo en Venezuela. No lo digo como exageración, es la realidad. Hay que venir a Venezuela a constatarla, venir a ver la situación en los barrios, la situación de la gente pobre, que es la gran mayoría de los venezolanos. Este es un país hoy sumido en la pobreza, en la miseria. Nunca antes habíamos vivido una situación como la que estamos atravesando en este momento. ¿Por qué razón, Enrique, si nunca antes habíamos vivido una situación igual, en el pasado sí se produjeron levantamientos como el de hace 30 años y ahora no? Mira, Rodrigo, antes había con todos los problemas, porque todo esto, el pasado, la implosión del sistema en el pasado nos trajo esto, la acumulación de la pobreza y todas las grandes desigualdades en nuestro país nos trajeron esta mal llamada revolución, que ha sido la estafa más grande en la historia venezolana. Sin embargo, creo que si comparamos entre la Cuarta República y la Quinta República, ni en los peores momentos de la Cuarta República teníamos una situación como la que tenemos hoy día. Todavía había una cierta institucionalidad en el país, con muchos defectos, con muchos vicios, pero nunca esto que nosotros estamos viendo, un tribunal totalmente servil al régimen, una fiscalía, una defensoría. No hay defensoría del pueblo en Venezuela, es una ficha del régimen. Igual la fiscalía, que tiene el monopolio de la acusación penal. Un gobierno que ha sido, repito, en los últimos días lo vimos, capaz de quemar una ayuda humanitaria. Entonces, bueno, todo además pudiéramos hacer un recuento de la película, Rodrigo, de estos años, todos los esfuerzos que se han hecho en poder
generar una solución pacífica, democrática, electoral, que el pueblo decida, constitucional, todas obstaculizadas por Maduro y la cúpula que le acompaña. El año 2017 el pueblo se volcó a las calles exigiendo respeto a la Asamblea Nacional que elegimos más de 14 millones de venezolanos. El régimen respondió 4 meses en las calles con muertos, presos. Bueno, pareciera que ellos no tienen límite. Y tú lo sabes, Rodrigo, porque conoces bien al pueblo venezolano, que es un pueblo profundamente pacífico. Entonces ha sido una batalla totalmente desigual. No es un conflicto armado el que hay en Venezuela. Es una cúpula utilizando las armas contra la gran mayoría de los venezolanos que están desarmados, que son pacíficos, que quieren una solución pacífica, pero que se encuentran con un régimen capaz de matar para evitar que ese cambio político pueda darse en el país. Esto finalmente permitió que el mundo, todo lo que hemos vivido y padecido los venezolanos, ha hecho que el mundo voltee a ver a Venezuela, y hoy estamos sin duda en unas condiciones completamente distintas a las que tuvimos antes. Tenemos la atención total de la comunidad internacional y bueno, una situación interna muy frágil para el régimen, a pesar de que en este momento ellos quieran dar la apariencia de normalidad, pero es absolutamente frágil la situación interna. Estamos conversando con Enrique Capriles desde Caracas en este Facebook Live. Nos acompaña en este momento un número importante de gente. Estamos aquí con Cristina Castro. Y Enrique, tenemos una pregunta de Pilar Chamorro que nos hace a través de este Facebook Live, que es: ¿por qué no se ve unión entre los representantes de la oposición? No, sí la hay, y se lo digo a Pilar, absoluta. Más bien ha sido sorprendente, Rodrigo, porque las diferencias, los desencuentros, por múltiples razones, luego del 23 de enero y la respuesta que ha habido interna y externa, ha puesto a un lado todas esas diferencias. Más bien hay una ruta compartida, hay además un reconocimiento al rol que le corresponde a Juan en este momento histórico, Juan Guaidó, el momento histórico que vive nuestra Venezuela, y todo eso se puso a un lado, y yo creo que eso más bien son vientos favorables, porque es indispensable que exista unión de todos los que queremos cambio en el país. Entonces, a Pilar le reitero, hay una unidad de todas las fuerzas políticas, sociales, de todos los que queremos cambio en Venezuela, y eso es algo que nos permite decir, como en efecto ustedes le han escuchado a Juan Guaidó, que vamos bien, porque para ir bien en la ruta del cambio político es necesaria la unidad, y hay unidad absoluta en este momento de quienes queremos el cambio. Cristina. Enrique, también está conectado con nosotros Rebeck Gómez, y él le pregunta precisamente un punto que usted acaba de tocar, y es ¿qué piensa de Juan Guaidó? Y hace una reflexión sobre si usted considera que él es la persona que verdaderamente podrá lograr la liberación de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro. Mire, nosotros, Juan es el presidente encargado, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, como presidente de la Asamblea Nacional ante la usurpación del señor Maduro. Pues de acuerdo a nuestra Constitución le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional dirigir este proceso. Él es el presidente de la Asamblea Nacional, que es un cuerpo colegiado integrado por diputados de distintas fuerzas políticas. Para mí, que conozco a Juan ha sido una extraordinaria sorpresa en positivo. Ha tenido algo que es muy importante para este momento, la serenidad, no caer en las provocaciones, mire, este es un gobierno, un régimen especialista en poner peines en los trapos rojos, y allí se ha mantenido firme Juan, y tiene nuestro respaldo, nuestro reconocimiento para este momento histórico que vive Venezuela. ¿Qué vaya a pasar después en el futuro?
siempre viene la pregunta de candidaturas. Este no es el momento de debatir sobre candidaturas, es completamente extemporáneo. ¿Qué nos corresponde a quienes no somos diputados en la Asamblea Nacional? Respaldar a Juan, apoyarlo, acompañar la ruta para que cese la usurpación del señor Maduro, para que en Venezuela pueda haber una transición que termine en lo que yo he luchado siempre, porque ustedes saben que yo he sido un luchador por tener una mayoría en Venezuela que nos permita dejar atrás esta estafa histórica que ha representado la mal llamada Revolución Bolivariana, porque ha sido la estafa más grande que ha habido en la historia de mi país, de Venezuela, la Venezuela que todos amamos, la Venezuela que quiere Colombia, la Venezuela que quiere toda América Latina, la Venezuela, los venezolanos, oye, ustedes nos conocen, ustedes saben cómo somos los venezolanos. Entonces, oye, en este momento yo he luchado siempre y ese es el fin de esta ruta, que es que el pueblo venezolano pueda elegir, que el pueblo venezolano pueda decidir, que el destino de este país lo decida el pueblo venezolano, que son las elecciones libres y democráticas. Ustedes saben lo que pasó aquí hace unos años atrás. Ahora son condiciones completamente distintas. En el año 2013, cuando nos tocó luchar, el 2012 primero contra Chávez y después contra Maduro, en las condiciones más adversas, nosotros no teníamos una Asamblea Nacional, nosotros no teníamos apoyo de la comunidad internacional. No olvidaré cuando fui a Colombia y Colombia nos recibió por allá en el año 2013 y fuimos a decirle a Colombia y fuimos a decirle a toda América Latina, esto va a terminar mal en Venezuela. La crisis en Venezuela se va a seguir profundizando, Venezuela va a pasar a ser un problema para ustedes en Colombia, para toda la región. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué iba a ser un problema? Porque iban a empezar a salir los venezolanos ante la crueldad interna, ante las dificultades internas. Bueno, ¿cuántos venezolanos hay hoy en Colombia? Agradecemos infinitamente que Colombia los haya recibido, pero sabemos que es un problema para Colombia, sabemos que es un problema para Ecuador, para Bolivia, bueno, Bolivia no tanto, para Chile, para Perú. Ha pasado a ser, son 6 millones de venezolanos, hay distintas cifras. La cifra que nosotros tenemos, porque muchos tienen doble nacionalidad, la cifra que nosotros tenemos es que se han ido en los últimos años cerca de 6 millones de compatriotas. Oye, hay que verle la cara, estamos hablando 20% de la población de mi país. Venezuela jamás fue un país de exportar gente, que la gente migrara. Hoy somos, bueno, un país donde usted vaya, en Venezuela usted le pregunta a alguien, ¿y usted tiene algún familiar fuera de Venezuela? Y la respuesta es contundente, sí, tengo a mi hijo, tengo a mi sobrino, tengo al nieto, si habla con la abuela. Usted recorre hoy Venezuela y somos pocos los que quedamos, digamos, de 20 a 30 años, son pocos los que quedan. Tiene niños y personas a partir de los 40 años en adelante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros jóvenes han tenido que emigrar en la búsqueda de oportunidades, porque aquí un joven no puede comprarse ni un par de zapatos. Esa es la realidad de la mal llamada Revolución Bolivariana, del chavismo, del madurismo, la estafa más grande de la historia de Venezuela. Enrique, quiero volver un minuto al tema que tratábamos antes sobre la unidad de la oposición. Creo que no me equivoco si digo que el momento en que la oposición al chavismo en Venezuela fue más fuerte y logró el resultado electoral más importante fue con su candidatura después de la muerte de Chávez, cuando prácticamente hubo un empate en las elecciones. El presidente Nicolás Maduro en ese momento logró un triunfo pues muy pequeño frente a usted, pero en los años siguientes la oposición estuvo dividida, inclusive hubo momentos en que ni siquiera estuvieron de acuerdo sobre si participar o no en las elecciones. Hoy en día usted dice que la oposición se ha vuelto a unir. ¿Llegaría eso hasta el punto de tener una unidad de criterios sobre qué hacer en el momento en que haya unas nuevas elecciones o haya la posibilidad de un gobierno distinto al de Nicolás Maduro? Rodrigo, debo
hacerte una corrección, porque en el año 2015, todo ese esfuerzo que fuimos sembrando en el año 2011, 12, 13, con todos los obstáculos, en el año 2013, aquí hubo una decisión que tomó en ese momento el régimen de Maduro, y que llamamos el DACAzo, que fueron medidas que destruyeron la economía en el país, pero medidas simplemente para buscar un resultado electoral por allá en diciembre en las elecciones municipales, que le permitió a Maduro recobrar terreno, pero a un costo altísimo para el país. Después vino el año 2014, donde en efecto hubo desencuentros internos de la oposición, pero la oposición logró superar todos esos desencuentros y llegó a la gran victoria, donde quedó demostrado a lo interno y para el mundo que la oposición ya era mayoría. Ya nosotros, después de tanto sembrar en el año, allá en diciembre del 2015, cosechamos ese trabajo, ese esfuerzo, cuando ganamos la Asamblea Nacional, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, un triunfo histórico en Venezuela, diciembre de 2015. Después vino el año 2016, cuando nos robaron el derecho al revocatorio, cuando el gobierno desconoció el triunfo en la Asamblea Nacional. Porque ¿qué pasaría en Colombia si el presidente de Colombia desconoce al Parlamento, al Congreso colombiano? ¿Qué pasaría en cualquier país, en Bolivia, en cualquiera de los países en América Latina, si el presidente de la República desconoce al Congreso, a la Asamblea? Un golpe. Bueno, Maduro lo hizo en el año 2016, de un golpe continuado que hemos venido aguantando los venezolanos y sufriendo los venezolanos. 2016 nos quitaron el derecho al revocatorio, Rodrigo, Cristina, la posibilidad de que el pueblo venezolano decidiera con el revocatorio sobre la permanencia de Maduro en el poder, pero con el voto del pueblo venezolano. Bueno, Maduro no le dio la gana, se lo robó, lo impidió, lo obstaculizó, utilizando las instituciones secuestradas por su partido. Vino el año 2017, el pueblo a la calle, lanzaron la constituyente inconstitucional, un parapeto de asamblea constituyente que todavía sigue, no sirve para nada, pero ahí la tienen. Entonces, lógicamente, sobre la base de los obstáculos, los tropiezos, las dificultades, la frustración, vinieron desencuentros dentro de la oposición. Ahora, hoy, 27 de febrero del año 2019, puedo decir con total convicción, certeza, puedo decirle con seriedad a todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, hay total unidad dentro de la oposición en este momento. Habrá sus matices minoritarios, pero la fuerza donde se concentra la mayoría está unida. Y eso es fundamental para lo que viene en no solamente el cambio político, sino el proceso de reconstrucción del país. ¿Cómo se definirá después a futuro, Rodrigo, Cristina? ¿Cómo se definirá quién será el candidato cuando se convoquen? Que no es... todos queremos que sea lo más rápido posible, pero primero hay una transición que ponga orden en el país para que podamos hablar de elecciones libres y democráticas, porque es imposible, Rodrigo, y te lo digo yo como un defensor siempre de la voluntad de los venezolanos, es que con quienes del Consejo Nacional en Venezuela podamos tener un proceso. Es imposible. Ya ese CNE en el que yo fui alcalde, gobernador, que teníamos que sortear todo tipo de obstáculos de tropelía. Sin embargo, bueno, aunque usted luchara de repente, como fue el triunfo de la Asamblea Nacional, cuando la diferencia era tan grande, la brecha, tan que le arrebatara. Pero hoy, incluso si la diferencia fuera 30 puntos, ha degenerado el Consejo Nacional Electoral a un punto que no le reconocerían el triunfo a la oposición. Tanto es imposible que nosotros vayamos a un proceso electoral libre y democrático en Venezuela con Tibisay Lucena. Imposible. Esa señora es parte del problema, es parte de lo que significa una transición en Venezuela que nos permita a los venezolanos tener poderes independientes, que nos genere confianza y que resuelva la crisis que estamos viviendo.
Listo. Enrique, hay cerca de 1000 personas conectadas en este momento con nosotros en este Facebook Live. Le están dejando decenas de comentarios que lo invito a que una vez finalizado este encuentro usted pueda leerlos, porque hay muchos comentarios llenos de esperanza y llenos de agradecimiento por el papel que usted ha cumplido en Venezuela. Pero quiero transmitirle una pregunta muy puntual, la hace David López, y tiene que ver quizás con ese fantasma o ese miedo que ha existido en las últimas semanas sobre una posible intervención militar en Venezuela. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, esa es una retórica del señor Maduro. Y yo le pido a David, no caigan en la trampa. Maduro tiene un solo objetivo ahorita, por problemas internos de él, es desmontar la amenaza de la intervención y tratar de cohesionar. Mire, yo creo que le quedó clarito a Colombia, como claro al mundo. El gobierno, el régimen de Maduro, durante semanas estuvieron diciendo que detrás de la ayuda humanitaria iba una fuerza militar injerencista, intervencionista. ¿Ustedes vieron allí en la frontera algún soldado cruzando la frontera con fusiles tratando de entrar a Venezuela? No. Lo que vimos fue con indignación, con tristeza, lágrimas en los ojos. No lo digo para ser dramático, porque la esperanza de muchos venezolanos está puesta en que llegue esa ayuda humanitaria. Lo que vimos fue cómo ardía en llamas algunas de las cajas. Y vimos cómo el gobierno, el régimen de Maduro, prácticamente celebraba, diciendo, fueron capaces, el señor Arreaza, que nos avergüenza en el Consejo de Seguridad, que nos avergüenza. Hoy se le retiraron en la sala en Ginebra, que va allá y dice que en las cajas había alambre para construir, para hacer armas en Venezuela. Eso merece la condena y el rechazo de todos. Y porque esto no es, y ustedes lo saben, Rodrigo y Cristina. Yo ahorita estoy esperando para llevar a un periodista español, lo voy a llevar a un comedor popular ahorita. Seguramente ustedes lo conocen, del país de España. En Venezuela no hay un problema ideológico. No es un debate ideológico. Yo debo decirlo porque estoy hablando con un medio colombiano. Oye, nosotros le pedimos al señor Petro que respete el dolor de los venezolanos. Nosotros no nos estamos metiendo en la política interna colombiana y agradecemos infinitamente la colaboración y la solidaridad del pueblo colombiano y de todos en Colombia que quieran ayudar. Pero ese señor fue capaz de burlarse al decir que aquí los anaqueles de los automercados estaban llenos y que él no veía problemas de escasez de alimentos ni medicinas, que aquí en Venezuela había de todo. ¿Dónde? Probablemente donde el régimen lo llevó a que él viera. Nosotros le exigimos respeto porque esto no es un problema entre izquierdas o derechas. Este es un problema entre quienes sufren, una inmensa mayoría de los venezolanos que sufren. La gente que se muere de hambre, la gente que se muere en los hospitales y una cúpula que no quiere soltar el poder, que están atornillados, atrincherados en el Palacio de Gobierno, porque no se atreven a ir a un hospital a darle la cara al pueblo venezolano. Entonces aquí el único que habla de intervención militar y que habla de guerra para simplemente defenderse y confundirlos a ustedes y dividir al mundo es el señor Maduro, y no lo aceptamos. Aquí lo que hay es una tragedia, una emergencia. Como dijo Ban Ki-moon, en Venezuela hay una crisis humanitaria, una emergencia humanitaria, y como tal tiene que ser atendida, porque además tiene repercusión en la región. Lo que pasa en Venezuela afecta a Colombia y afecta a toda América del Sur. Eso es una realidad, por más que quieran tratar de ocultarla a los voceros del régimen. Enrique, uno encuentra que en estos momentos tan difíciles, en la comunidad internacional hay un número grande de países, cerca de 50 si no estoy mal, y otros actores importantes como el secretario general de la OEA, que definitivamente han asumido una posición en favor del cambio en Venezuela. Hay algunos aliados de Nicolás Maduro, lejanos al continente en su mayoría, pero que tienen su importancia. Pero digamos que en el plano internacional hay mayoría de países, o hay un grupo muy significativo de países que están trabajando por el cambio en Venezuela. ¿Qué tanto pesa la comunidad internacional frente a la realidad interna, como determinante de lo que va a pasar en Venezuela? Muchísimo, Rodrigo, porque esa comunidad internacional
fue utilizada en el pasado, en la elección mía contra Maduro, como cómplice, como sitio de refugio para todas las tropelías del régimen de Maduro. Nunca se me olvidará, Rodrigo, la reunión convocada de emergencia por UNASUR, cuando funcionaba UNASUR, donde yo lo único que pedía era una auditoría del proceso electoral, y cómo hubo presidentes allí que se negaron a una auditoría de las elecciones por complicidad, por haber recibido parte de nuestra bonanza petrolera, porque no olvidar cómo se regalaba el dinero de los venezolanos, hasta una escuela de samba recibió dinero del petróleo de los venezolanos, palacios presidenciales en la región financiados con el dinero de los venezolanos, con regalos, ni siquiera préstamos, Rodrigo. Esa comunidad internacional era el refugio para hacer y deshacer, para no pararle a nada, para creer que todo era, que no había ley, que no había Estado de Derecho. Bueno, se acabó, Rodrigo. ¿Qué le queda a Maduro? Nicaragua. ¿Es acaso el régimen de Ortega un ejemplo de democracia o un ejemplo para la región? Creo que nadie, salvo los fanáticos que hay en todos los países. Yo creo que ese es un régimen indefendible. ¿Qué le queda a Evo Morales, que pretende perpetuarse para siempre en el poder, al frente del poder en Bolivia, que va y cambia la constitución cuando le provoca? ¿Es eso ejemplo de democracia? No lo creo. ¿Qué más le queda a Maduro? Cuba. Lo que viven los cubanos. Lo que pasa es que los cubanos no han visto más nada. ¿Qué otro ejemplo le queda? ¿Qué otro apoyo? Rusia. Rusia lo que tiene son intereses económicos en Venezuela. Creo que si Rusia quiere salvaguardar sus intereses económicos en el país, es el primero que debería apostarle a un cambio político en Venezuela. Pero bueno, ellos tienen un juego de la geopolítica, de la confrontación con los Estados Unidos. Mire, los venezolanos no somos parte de ese juego. Los venezolanos necesitamos ayuda, apoyo. La gente se muere de hambre, la gente se muere en los hospitales. Eso es nuestra prioridad, el pueblo. ¿Qué otro le queda a China? Entonces, oye, esos aliados parecieran ser aliados circunstanciales de Maduro. Aquí hay una realidad, Rodrigo. Finalmente, la verdad de lo que hemos vivido salió a la luz pública. Y el mundo quiere ayudar, y nosotros queremos que el mundo nos ayude, porque necesitamos la ayuda del mundo. Porque bastante que ayudamos nosotros cuando teníamos muchos recursos, ahora necesitamos, porque no somos responsables del mal uso que se le haya dado a algunos de esos recursos, pero en algún momento ayudamos. Entonces necesitamos nosotros la ayuda. Es otro contexto completamente distinto y es fundamental, sin duda que lo es. Ahora, junto a esa realidad, digamos, en la comunidad internacional, dentro de Venezuela, Maduro todavía conserva el apoyo de las Fuerzas Armadas, que es un apoyo muy importante. ¿Ve usted una diferencia muy grande entre la correlación de fuerzas a favor y en contra de Nicolás Maduro por fuera de Venezuela y dentro de Venezuela? Mira, es imposible, Rodrigo, que un soldado, que un muchacho de estos de 18, 19 años, que lo puedas ver en alguna foto, algunos con lágrimas en sus ojos, cruzaron la frontera y están hoy en Colombia. Esos muchachos, soldados de la patria, es imposible, Rodrigo, Cristina, que no estén sufriendo la crisis. Rodrigo, un soldado gana $6 al mes, $7 al mes. Ve lo delgado que están. Yo soy flaco, son más flacos que yo. Imagínate, y no por dieta, sino por crisis. Esos muchachos quieren un cambio. Ahora, esos muchachos pertenecen a una fuerza, a una institución que es vertical, que tiene unos mandos. Los mandos arriba de esa institución, la cúpula militar, está comprometida con el régimen. Es sostén del régimen. ¿Cuánto tiempo pueda durar eso?
Mira, yo no tengo la respuesta de cuánto tiempo más puede aguantar esa tropa con esta crisis que todos los días se agudiza en Venezuela. Ahora, eso está como el país, muy frágil a lo interno. Queremos que en Venezuela la Fuerza Armada, ¿a quién queremos que defienda la Fuerza Armada? Al pueblo, que se deba al pueblo. Guaidó, importante recordar, Rodrigo, Guaidó está cumpliendo un rol que la Constitución le establece. Guaidó fue diputado electo por el pueblo venezolano y hay un orden constitucional que Maduro ha venido permanentemente violando. Guaidó no se autoimpuso, eso no existe. Guaidó está cumpliendo el rol que de acuerdo a la Constitución tiene establecido. Eso no tiene, porque el gobierno trata de confundir a la gente, como si él fuera impuesto. No, él no fue impuesto. En las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, cuando correspondió la elección de una nueva junta directiva, eligió a Juan Guaidó como presidente y a los 2 vicepresidentes y al secretario o subsecretario de la Asamblea Nacional. Ante la usurpación de Maduro, porque además es una situación inédita para nosotros los venezolanos, la Constitución establece el mecanismo. Bueno, le corresponde a Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, asumir las funciones ante la usurpación del señor Maduro. Hay un orden constitucional. ¿Qué debería hacer la Fuerza Armada? Hacer cumplir ese orden constitucional. Yo creo que todavía tienen tiempo de evitar una situación peor que la que nosotros estamos viviendo. Siempre será mejor, aunque sea tarde, hacerlo a no hacerlo. Yo creo que todavía hay tiempo para que rectifiquen, para que defiendan al pueblo venezolano, para que haya una transición y podamos permitirle al pueblo venezolano decidir soberanamente. Ellos son los defensores de la soberanía, que es intransferible en el pueblo venezolano. Hagan cumplir la Constitución. Es mi petición, la única petición que yo le puedo hacer a los soldados de mi fuerza, de nuestra fuerza, de la de mi país, es que hagan cumplir la Constitución. Enrique, este 23 de febrero se produjo un número importante precisamente de deserciones en las Fuerzas Armadas de Venezuela y existen muchas preguntas en este Facebook Live de las personas que están conectadas con nosotros en este momento sobre el papel que usted cumplió ese día. Por ejemplo, John Jairo Gómez le pregunta por qué usted y otros líderes de la oposición venezolana no tuvieron un rol más activo en ese paso de las ayudas humanitarias que se dio el pasado sábado. Mire, lo primero, Cristina, la ayuda humanitaria continúa el proceso. No era de un día, lo dijo el propio. Se había puesto ese día como, digamos, el inicio, como poner una fecha para el inicio de todo este proceso en el cual se ha venido trabajando durante varias semanas, meses. Ahora, este proceso no ha terminado. Este proceso se va a insistir porque el hambre y la escasez en toda la falta de insumos médicos, la situación de los enfermos en el país, no se ha resuelto, todo lo contrario, se agudiza. Por lo tanto, se va a insistir. ¿Dónde estaba yo ese día? Creo que todos tenemos que repartirnos el trabajo. No todos los trabajos son para estar en la foto, donde de repente estaba la prensa. Yo ese día estaba en el estado donde hay más familia militar, porque ese día había que enviar un mensaje a la familia militar. Yo estaba en el estado Aragua, en La Victoria, por cierto, muy famosa, donde fue el escenario de la batalla de La Victoria, con José Félix Rivas al frente, acompañado pues de los jóvenes, que en estos días además, ustedes saben que en Venezuela es el Día de la Juventud en honor a esa gesta. Yo estaba allí en La Victoria, acompañando al pueblo de La Victoria y también enviando desde allí un mensaje a la familia militar. Y después, Cristina, los militares que han cruzado, y les pido por favor no los llamemos desertores porque ellos no son desertores, ellos se están plegando a la Constitución, ellos se están plegando a la defensa de la patria del pueblo venezolano. Así que esos son militares patriotas,
como son, yo sé, la inmensa mayoría de los jóvenes soldados de nuestra Fuerza Armada, en una situación bastante delicada, bastante frágil, en una situación de mucha presión interna, de mucho miedo. Hay mucho miedo dentro de la Fuerza Armada, porque hay mucha amenaza de los altos mandos. Pero al final, la inmensa mayoría de esa institución, estoy seguro que quiere ponerse del lado del pueblo, porque son pueblo, porque los soldados en mi país, la mayor parte, son de los sectores populares de Venezuela. Y sé que están viviendo y padeciendo la crisis, sufriendo la crisis. Finalmente, ya estamos terminando. Enrique, ¿cuál es el balance para usted de la visita de Juan Guaidó a Colombia? Se han escuchado algunas críticas en el sentido de que él debería estar en Venezuela, de que no ha logrado algo muy concreto, de que al final de cuentas la última palabra ocurre no fuera de Venezuela, sino adentro. ¿Cuál es su balance? Mira, yo creo que yo defiendo a Juan y apoyo a Juan. Y creo que también es importante siempre la voz en esas instancias del propio Juan. Juan ha dicho que va a regresar a nuestro país y no tengo ninguna duda que va a regresar. No tengo, pero ninguna duda que Juan va a regresar. Juan le toca liderar este proceso histórico, esta transición. Y mire, yo entiendo que hay mucha ansiedad, mucha inquietud. ¿Cómo no la va a haber? Porque estamos en el medio de una tragedia que cada día se agudiza y que la gente necesita soluciones, necesita una respuesta. El que está en un hospital postrado necesita que llegue la medicina. Pero este momento yo lo veo irreversible. Yo, si tuviera Maduro se sienta, ustedes vieron lo que pasó con Jorge Ramos, lo que pasa con la prensa. Maduro, sobre la base de su soberbia, de estar metido, creer que bueno, que él está, que tiene, digamos, la Fuerza Armada y que él tiene las armas y que como tal, por la fuerza, él se va a defender. Él se podrá tratar de, a veces lo vemos como si no fuera, como si él quiere transmitir que aquí no va a pasar nada. Yo lo tuviera al frente, le preguntaría, ¿cómo se va a sostener usted, señor Maduro? Porque no hay forma que usted se sostenga. Porque no hay forma que usted recupere al país. Y si no hay forma de recuperar, que él pueda recuperar a Venezuela, no significa esperanza ni futuro para los venezolanos. Y los venezolanos estamos unidos y tenemos al mundo con nosotros. No habrá forma de que Maduro y los 4 o 5 que le acompañan en su cúpula pueda detener lo que es la fuerza del pueblo venezolano, del cambio que tenemos los venezolanos. Hemos esperado mucho. Ha sido muy largo, muy doloroso, muy, mire, además inédito para nosotros. Nunca habíamos vivido esta situación. Pero aquí estamos y tenemos la convicción que finalmente se impondrá lo bueno, porque el bien al final es el que tiene que imponerse. No podemos permitir que aquellos que son defensores de las cosas malas terminen saliéndose con la suya. No es la hora del bien en Venezuela, es la hora de la gente buena en Venezuela, de la gente que quiere recuperar el país. Y estoy seguro que el bien al final es el que se impone. Muchas gracias, Rodrigo y Cristina. A usted, Enrique, muchas gracias por su tiempo y a ustedes los invito a que estén pendientes porque en semana.com estaremos siguiendo la situación de Venezuela que afecta directamente a Colombia por muchísimas razones, porque hay intereses nacionales, porque hay intereses de principios y porque Venezuela es nuestro país hermano. Muchas gracias.